Cerrajería Luis. Regresamos para seguir acompañándote junto a la palabra de nuestro Señor en Radio Tiempos de Gracia. Fin de espacio publicitario. Más fácil contigo, tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día, ya sí. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier minutitos han pasado de las 5 de la tarde, gente amiga. Queremos hacerte la mejor compañía. Quien te habla acá es el diácono Carlos de la iglesia La Luz de Cristo Jesús. Hoy queremos llevarte la gran bendición de parte de Dios. Tú que estás del otro lado pasando un momento difícil en la economía, en la salud, en los sentimientos, quédate ahí haciéndonos la mejor compañía, que tenemos palabra de Dios para tu vida, para que puedas salir, para que puedas avanzar, para que puedas lograr y puedas ver la gloria de Dios en esta tarde. Esta es una programación deshaciendo tradiciones para que se rompan cadenas, ataduras, ligaduras en tu vida, en tu casa, en tu familia. Quizás venís arrastrando maldiciones. Dios tiene una palabra poderosa. Hoy Dios quiere hablar a tu vida para que puedas salir y para que puedas avanzar. Pero en esta tarde no estoy solo, estoy junto a Diego. Bendiciones, Diego. Bendiciones, Carlos. Bendiciones, Ezequiel. Y queremos invitarte, vos que estás del otro lado, que te quedes con nosotros, que Dios nos va a hablar. Aquí a mi lado tengo a Ezequiel. Bendiciones, Ezequiel. Bendiciones, Carlos. Bendiciones, Diego. Y bendiciones a toda la gente amiga que está del otro lado. Y los invitamos que se queden con nosotros de 5 hasta las 6 de la tarde. Ya la mesa de trabajo presentada, tú que estás del otro lado y quizás tenés una Biblia o tenés el celular. Yo te invito a abrir la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38. Es una palabra muy conocida, una historia gloriosa de parte de Dios. Yo quiero que tú encuentres, quizás tenés una Biblia, estás ahí con el tereré, quizás un día de calor, sí, ¿no? Mucha calor hoy. Mucho calor, veníamos caminando, venía cayéndonos las gotas, pero venimos a la batalla porque creemos que Dios hoy va a dar la victoria. Y tú que estás del otro lado, Dios quiere darte la victoria. Dios quiere que salga de ese lugar que estás viviendo, quizás en un momento difícil. Dios quiere hablar a tu vida. Por eso te invito, si tenés una Biblia, tenés el celular, la aplicación en tu celular, y te invito a leer la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Una de las cosas que hoy Dios nos quiere llevar es a creer. Muchas veces nos cuesta creer. Hay momentos que Dios quiere que nosotros activemos esa fe, demos ese paso de fe, podamos lograr, podamos alcanzar sueños, metas, proyectos. Muchas veces, cuántas veces gente que tiene metas, que tiene proyectos y no terminan lográndolo.
Pero acá Dios tenía, Marta tenía una meta de ver a su hermano Resucitado. resucitado. Pero Jesús le dijo, corre la piedra. El hermano, dice la Biblia, primeramente, que estaba enfermo y lo fueron a buscar a Jesús. Lo mandaron a llamar. Pero dice la Biblia que Jesús no fue, dice que se quedó 2 días más. Y dice que cuando Jesús ya se vino a presentar sobre la vida de Marta y sobre la vida de María, dice que le costó creerle. Le costó creerle que Dios podía hacer la obra en ese momento. Vos fíjate que una de las cosas que Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Y eso es lo que muchas veces le cuesta al cristiano. Creerle a Dios, moverse en fe, abrir ese paso de fe, de decir yo le voy a creer a Dios. Si Dios hoy se está manifestando en mi vida, aunque las cosas ya las estoy viendo mal, yo le tengo que creer a Dios, porque Dios algo puede hacer en mi vida. ¿Cuántas personas quizás del otro lado, viviendo circunstancias y se entregaron? Vieron que ya no hay una salida, que ya no hay una puerta, pero Dios se está presentando muchas veces en nuestra vida, nos está dando una palabra para que nosotros nos movamos, pero nosotros al ver las circunstancias, a ver los momentos que están a nuestro alrededor, nos terminamos quedando y no terminamos creyendo, sino terminamos dudando. Y eso es lo que muchas veces no tiene que entrar en nuestra vida. ¿Te ha pasado, Diego, de que tenías que moverte en fe, de creerle a Dios, de hacer algo en tu vida, quizás económico, sentimental, en tu salud quizás, y te terminaste quedando? No, lo que me pasó a mí, me acuerdo que tenía que edificar mi casa. Dios me había dicho que empiece a comprar los materiales, ladrillo, y yo no lo hacía. Muchas veces no escuchaba, hasta que me di cuenta que me tenía que mover en fe. Por ahí en ese momento la plata no me alcanzaba, o tenía deudas. Mucha gente está así, por la situación, por la circunstancia que están pasando, no emprenden, no arreglen su casa, no cambian, no sé, el colchón, o no se compran, no sé, algo para su casa, para que vivir bien, para estar bien. Y muchas veces nosotros tenemos eso, debe de buscar a Dios, de esforzarnos cada día, de ir a la palabra, porque Dios quiere que nosotros nos movamos en fe. Así como Jesús le dijo a María, a Marta, que si crees, verá la gloria de Dios. ¿Y por qué viene el creer? ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra, Carlos. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que escuchar, ¿no? Oír la palabra que Dios nos está dando cada día. Vos fíjate que Marta era una persona que lo conocía a Jesús, pero cuando Jesús la mandaba a moverse en fe, le costaba. Es que yo creo que muchas veces uno se mueve más por los sentimientos que por la fe. Como que uno da más pasos por sentimiento que da más pasos por fe. Y eso es muchas veces como uno va yendo, ¿no? Digamos, acá Marta tenía que creer, pero ella no creía, ya, digamos, quizás le costaba más creer. ¿Por qué? Porque, digamos, por lo que estaba viendo, digamos, por lo que ella pasó, que ya vio a su hermano muerto. Y por lo que estaba viendo, muchas veces nosotros nos movemos por eso, por esos sentidos, por la vista. Vos fíjate que muchas veces quizás hay personas que están del otro lado, ven la puerta que ya está cerrada y se terminan ahí quedando. Se terminan ahí encerrando en su forma de pensar, en su forma de ser. Vos fíjate que Marta, lo primero que dijo, dijo, Señor, hiere ya, porque ya pasó 4 días. Pero Jesús le dijo algo importante: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces Dios quiere que nosotros veamos su gloria? Que veamos su poder, que veamos su manifestación sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios se quiere manifestar en nuestras vidas? Y muchas veces no le permitimos que Dios sobre nuestra vida, pero no le permitimos porque no queremos dar ese paso de mover esa piedra. Marta tenía que hacer algo simple, algo que estaba a su alcance, algo que estaba Dios con ella, porque Dios estaba ahí. Dios se estaba manifestando, estaba Jesús ahí, Jesús se estaba presentando. Y vos fíjate que lo primero que dijo, vio el tiempo, vio lo que había vivido su hermano, que su hermano ya estaba alargando olor. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros, creerle a Dios, de que Dios puede hacer un milagro en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Es que no nos damos cuenta que la fe nos da la chance, nos da la oportunidad de quitar las piedras que quizás otros no pueden quitar. Digamos, si Marta creía, Marta iba a poder quitar la piedra que estaba a su hermano. Y eso para ella era como un obstáculo. ¿Pero por qué? Porque ella se quedó capaz con que no, mira, ya pasaron días, ya está mal, ya tiene mal olor. ¿Cuántas personas del otro lado, no? Quizás hoy teniendo años, ¿no? 50, 60, no, ya pasó mi tiempo.
de que sea feliz, de que avance, de que logre, de que pueda hacer mi casa, de que pueda tener, de que pueda ser sano. ¿Cuántas personas del otro lado se terminan limitando y no dando ese paso de fe de decir, yo puedo salir, yo puedo avanzar, yo puedo ser sano si le creo a Dios? Dios me dio una palabra, Dios me dio esa palabra que me va a sanar. Y le debo creer, debo dar ese paso de fe, de decir, Dios me dijo, Dios me lo va a hacer. Y Dios lo va a lograr, lo va a hacer en mi vida. Si Dios me prometió que me iba a sanar, lo va a Pero hacer. ¿sabes qué pasa, Carlos? Hay mucha incredulidad. Nosotros vamos, mucha gente, los cristianos que vamos a la iglesia, no creemos. Hay mucha incredulidad. Hay un pasaje que vos me habías dicho hace rato de un papá que tenía a su hijo que estaba endemoniado. Dice que los discípulos fueron y no pudieron echar fuera al demonio. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús le dijo, porque este género no se va si no es con oración y ayuno. Pero el papá le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué género era que tenía este joven? La incredulidad, que nosotros no creemos, vamos a la iglesia, escuchamos las palabras, Dios nos habla y no le creemos, no creemos a lo que Dios dice. La Biblia dice que Él se llevó nuestras enfermedades. ¿Y por qué nosotros estamos enfermos? Vos fíjate que porque no le creemos. Vos fíjate que mucha de la gente que quizás están del otro lado, personas que conocen la palabra de Dios, personas que estudiaron la palabra de Dios y saben quizás textos bíblicos, mensajes de tapa a tapa, saben de memoria muchas veces, pero muchas veces no la ponemos por obra. No damos ese paso. ¿Pero por qué, lo Carlos? que Dios quiere hacer en mi vida. Si Dios me está dando una palabra, porque Dios se quiere manifestar, Dios se quiere glorificar sobre mi vida. Si Dios le estaba dando la palabra a Marta, porque se quería glorificar para que su hermano resucite, lo que ella debía hacer es solamente creer, y es dar ese paso de mover la piedra. Pero muchas veces nos cuesta mover esa piedra. ¿Cuántas veces nos detenemos porque empezamos a dudar? Porque empezamos a pensar, no, los tiempos, los días, los meses. Y para Dios no hay tiempo, no hay días, no hay meses, no hay años. Muchas veces Cuando uno Dios ve... cuando Dios nos quiere dar la bendición, nosotros solamente tenemos que creerle a Dios. Es que muchas veces uno ve que el otro no pudo y yo creo que yo tampoco voy a poder. No, yo sé que de que Diego no pudo, así que yo no voy a poder. Yo sé que vos, Carlos, no pudiste, así que yo Sí. no, digamos, yo tampoco voy a poder. Uno como que pone mal la fe. Uno tiene fe. Todos tenemos una medida de fe, pero muchas veces la utilizamos mal. Muchas veces uno cree más en su trabajo que en Dios. Muchas veces uno cree más en su pareja que en Dios. Muchas veces uno cree más en su fuerza, En su capacidad, que en sí. Dios mismo. En los médicos, yo creo que los médicos están puestos por Dios, pero muchas veces, ¿cuántas veces Dios nos da palabra para que le creamos, para que confiemos? Personas que buscan la eminencia, que buscan a los mejores médicos. Vos fíjate, también la Biblia nos habla de una mujer. Una mujer durante 12 años tenía una enfermedad de flujo de sangre. Dice la Biblia que se malgastó todo. Dice que iba a Fue a los todos mejores, los pero médicos. nadie le encontró la cura. Ella buscaba, ella quería ser sana, pero ¿quién le dio la sanidad? Dios. Y solamente eso es lo que... ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio la sanidad? Porque dio ese paso de fe. Dice la Biblia que ella escuchó hablar de Jesús y dijo dentro de sí que si tan solo tocaba el borde de su manto iba a recibir. Y eso es lo que muchas veces Dios quiere, que nosotros escuchemos de Él y creamos y tengamos ese paso de fe. De decir, Dios hoy va a hacer un milagro en mi vida. Dios hoy se va a manifestar. Dios hoy me va a sanar. Dios hoy me va a prosperar. Personas que quizás están del otro lado viviendo circunstancias económicas también, momentos difíciles. Y muchas veces se terminan llevando por las circunstancias, por el país, por a quien tenemos gobernando. Y no le creemos a lo que Dios nos está diciendo, que Él es nuestro proveedor. Que todo lo que le pidamos en oración, orando y creyendo, lo vamos a recibir. Son palabras gloriosas y poderosas de parte de Dios. Pero muchas veces, como cristianos, nos cuesta creerle a Dios. Nos cuesta creerle a su palabra. Nos cuesta creerle a lo que Dios nos está diciendo cada día. Si nosotros nos ponemos a leer la palabra, Dios nos da siempre una palabra. En un momento difícil, Dios nos pone una palabra. En una circunstancia, Dios nos pone una palabra. Y esa palabra yo la debo creer.
Porque esa es la palabra que me va a sacar. Esa es la palabra la que me va a llevar a ver la gloria de Dios. Esa es la palabra la que me va a sacar la circunstancia que estoy viviendo. En el momento difícil, quizás en la salud, en los sentimientos, en la casa, en la familia, con los hijos. Esa es la palabra que Dios vino a traer a mi vida para que yo pueda salir de esa limitación. Pero para que pueda salir de esa limitación yo debo dar ese paso de fe. Ese paso de fe que Dios me está diciendo: avanzar, creerme, confiar, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo esas palabras gloriosas y poderosas? Vos fíjate que una de las cosas que Jesús no la dejó a Marta y a María. Se presentó ahí, fue hasta ahí, para que ellos puedan ver la gloria de Dios. Es que yo creo que nosotros tenemos un Dios grande, ¿no? Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que continuamente nos lanza palabra, un Dios que continuamente nos lanza palabra para que uno pueda conseguir esa bendición. Pero muchas veces uno no se toma de esa palabra. Digamos, por ejemplo, en la Biblia hay una historia que está Caleb, y dice que él se acuerda de una palabra que Dios habló a través de su siervo Moisés, y a través de esa palabra él fue a la victoria, él fue a la batalla y él consiguió la victoria. ¿Por qué? Porque dio ese paso de fe. Pero ¿cuántas personas que están del otro lado no dan ese paso de fe? ¿Cuántas personas conocen las Escrituras y no dan ese paso de fe? ¿Cuántas personas del otro lado tienen textos bíblicos de memoria y no dan ese paso de fe? Y no ven la gloria de Dios. Y Dios quiere manifestarse sobre su vida a través de esa palabra que pone en su corazón, en su vida, en su mente. Y muchas veces no terminan avanzando y terminan quedándose, terminan limitando, estancando y viviendo en una misma circunstancia, y muchas veces terminan estando en la misma baldosa, en el mismo lugar. Y creen que es la voluntad de Dios estar enfermo, estar en la pobreza. Y no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, es agradable y es perfecta. Por eso te invitamos a que congregues. Nuestra iglesia queda en Méndez de Ande 1621. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros avancemos para que podamos ver la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Dios quiere que nosotros veamos esa puerta abierta. No veamos que ya todo se terminó. No veamos los límites. No veamos el estancamiento que quizás la circunstancia y el momento nos está mostrando. Usemos lo que Dios nos dio, que es la fe. La fe para que da avanzar y ver la gloria de Dios. Muchas veces uno mismo impide ver la gloria de Dios. Muchas veces uno con sus acciones, con sus actitudes, es lo que está impidiendo que uno mismo vea la gloria de Dios. Quizás uno anhela, quizás uno necesita ver la mano de Dios, pero quizás no se está moviendo en fe. Quizás uno quiere, no sé, tener la mayor bendición, pero uno sigue viendo que está todo mal. Y uno se mueve a través de eso, que está todo mal. No, yo quiero emprender, ¿no? Pero quizás veo que el país no está como para emprender. Y yo me agarro de eso. Quizás Dios quiere que yo emprenda, quizás Dios quiere que no sé, de que yo esté bendecido, pero yo me estoy tomando de otras palabras. Me estoy tomando de las palabras, no sé, de mi vecino que está mal, de mi familia que nunca pudo conseguir nada. Me estoy agarrando del otro vecino que nunca pudo alcanzar nada. Digamos, ¿de quién nos estamos agarrando también las palabras? ¿De qué nos llenamos? ¿A quién escuchando? ¿A qué persona escuchamos? Si vos estás con una persona incrédula todo el día, ¿qué vas a terminar siendo incrédulo? Si vos estás mirando el noticiero todo el día, ¿qué te vas a llenar de lo malo? Vos fíjate que Marta y María, a su alrededor había personas que estaban a ella y la miraban y estaban llorando, entristeciéndose, y eso es lo que muchas veces Dios no quiere. Que nosotros estemos en un dolor, que nosotros estemos viviendo en una circunstancia mala, que nosotros estemos estancados, que nosotros estemos limitados, que nosotros vivamos una vida de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Dios quiere que nosotros avancemos, pero que demos ese paso hacia adelante. Y para dar ese paso debemos tener ese paso de fe. Ese paso sacar de fe las limitaciones. Ese paso de fe que me va a llevar a ver la gloria de Dios, que me va a llevar a una nueva vida. Y eso es lo que muchas veces Dios quiere hacer en nuestras vidas y no lo dejamos, no le permitimos. ¿Cuántas veces Dios pone palabras en tu corazón? Quizás estás del otro lado. Y Dios te quiere sacar de esa circunstancia de dolor, de sufrimiento, en los sentimientos. ¿Cuántas veces Dios te quiere hacer entender que no estás sola, que no estás solo? Pero muchas veces nosotros nos terminamos aferrando a ese dolor. Y no estamos permitiendo que Dios haga la manifestación sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios quiere traer felicidad, gozo, alegría?
Y Dios nos dice que le creamos, que confiemos en Él, que Él nos va a sacar de ese lugar, que Él nos va a sacar de esas circunstancias que estamos viviendo. Y no le terminamos creyendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por ese dolor, por ese momento que estamos viviendo. ¿Cuántas personas no quieren emprender una nueva pareja? ¿Por qué? Porque la lastimaron, la hirieron. Porque han vivido, tuvieron una mala experiencia. Yo ya viví esto, a mí me pasaba eso, Carlos. Eso que vos que estabas diciendo. ¿Cuántas personas? A mí me pasaba eso. No quería rehacer mi vida porque me pasaba eso. No, pero si me hace lo mismo. Y al final después estaba con una pareja y me pasaba lo mismo. ¿Pero por qué? Porque yo lo pensaba. ¿Me entendés? Yo lo pensaba y eso me pasaba. Y te detenías. Y me detenía y estaba mal. Y muchas veces Dios quería traerte bendición a tu vida. Quería traer manifestación a tu vida. Y esa es la que pasa muchas veces, que no lo dejamos a Dios. No dejamos que Dios sobre nuestra vida. No dejamos que Dios se manifieste sobre nuestra vida. ¿Cuántas personas del otro lado, ahí en el mismo lugar, en el mismo dolor, en el mismo sufrimiento, en el mismo dolor sentimental, guardando rencor, en la enfermedad? ¿Cuántas veces Dios quiere manifestarse y mostrar su gloria sobre esa persona y no la deja? Le cuesta creer, le cuesta confiar en Dios. Y una de las cosas que la Biblia nos dice que para el que cree va a ver su gloria. Solamente algo simple y sencillo nos pide Dios, que creamos. Y para creer debo avanzar, debo dar ese paso de fe. Decir, voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Que crea, que confíe, que esté firme, que me esfuerce. Que Dios me va a bendecir, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a sanar, que Dios me va a liberar. La Biblia dice que Él se llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores. Dice la Biblia que por su llaga nosotros somos sanos. Y quizás muchas personas tienen esa palabra, tienen ese mensaje. Dios se llevó las enfermedades, Dios se sufrió, se llevó las dolencias. Y quizás hoy están viviendo un momento difícil en la salud y están ahí, limitados. Y no están dando ese paso de fe, de decir, yo le creo a Dios, yo confío en Dios. Yo sé que Dios va a hacer la obra en mi vida. Yo sé que Dios me va a sanar. ¿Cuántas veces Dios dice, cree, confía? A mí me gusta una historia, Carlos, de un ciego Bartimeo. Dice que clamaba. Él clamaba a Dios. Dice que muchos de los discípulos querían que se case. Pero Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que clamar. Nosotros tenemos que buscar. Si queremos ser sanos, queremos ser prósperos, tenemos que buscar, esforzarnos. Tenemos que dar ese paso. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? Dio ese paso de fe. Él estaba, dice la Biblia, que Jesús ya estaba a punto de salir de Jericó. Estaba a punto de salir. Y él dice que clamó a Dios, que hacer Hijo algo. de David, ten misericordia de mí. Y dice que él clamaba y lo querían callar, pero dice que Jesús se detuvo y le preguntó. Lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Pero para que él recobre la vista tuvo que dar un paso de fe, de creerle a Dios, de confiar en Dios. Él estaba viviendo una vida limitada, él estaba viviendo una vida estancada, él estaba viviendo en el mismo lugar, mendigando, dice la Biblia. Él estaba en un lugar que no tenía que estar. Y ese es el lugar que muchas veces Dios quiere sacarnos, pero muchas veces no le permitimos que Dios nos saque. ¿Cuántas veces hay personas que quizás están del otro lado y están viviendo una mala circunstancia, un mal momento, pero no se dejan ayudar por Dios? No se dejan guiar por Dios. ¿Cuántas veces Dios quiere prosperar a esa persona? Y esa persona no la deja. Por su forma de pensar, por su forma de ser, y esta es mi vida, y yo me quería así, y yo viví así, y así voy a vivir. Y Dios viene a traernos una revelación gloriosa de que se puede salir, de que se puede avanzar, pero para que pueda avanzar debo dar ese paso de fe, de correr esa piedra que me está limitando ver la gloria de Dios, que me está limitando ver el milagro de Dios. Dios se quiere manifestar en las vidas, pero muchas veces no le permitimos. Somos personas que sabemos la palabra, pero no la ponemos por obra. Sabemos los mensajes de parte de Dios, quizás de memoria, pero no la ponemos por obra. Y para ponerla por obra debo tener un paso de fe, de decidir, de creerle a Dios, de confiar en Dios. Vos fíjate que dijo Marta,
Yo sé que Él va a resucitar en los días postreros. Dijo, yo soy la resurrección, le dijo Jesús. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra la lleva a creer. ¿Cuántas veces la palabra te llevó a creer? A que confíes en Dios. ¿Cuántas veces Dios habla a tu vida? ¿Cuántas veces Dios te pone palabra para que avance, para que logre, para que progreses, para que seas de bendición? Y no le terminamos creyendo. Es que yo creo que hoy puede ser un día especial. Puede ser un día que para vos mamá, para vos papá, o para vos joven, que te hagas vos mismo un desafío. Voy a poner a prueba una semana la palabra de Dios. Voy a hacer una semana a rescatar lo que me dice la palabra. Voy a sacar mis pensamientos, mi forma de pensar, mi forma de ser una semana. Porque muchas veces uno tampoco avanza porque no se mete ese desafío. Muchas veces uno no avanza porque no tiene metas. ¿A dónde voy a ir si no tengo metas? Muchas veces uno dice, no, pero ya a esta edad, ¿qué puedo conseguir? Yo sé que si vos te ves una meta a la edad que tenga, algo vas a hacer, Por eso te vas a mover. Muchas veces uno no se mueve porque no sabe qué quiere conseguir. Muchas veces uno no se mueve porque no sabe para qué parte ir. Y Dios nos quiere llevar esa bendición. Por eso uno tiene que entrar en ese camino. Pero muchas veces uno no quiere entrar. Pero, digamos, ¿pero por qué uno muchas veces no quiere entrar? Porque Dios muchas veces nos hace ver cosas que uno no quiere ver. Digamos, Marta quería ver a su hermano ahí, pero no quería verlo salir. Digamos, ¿por qué? Porque no quería creer. Porque dice, no, pero ya está. No, pero yo sé que Él va a resucitar. Pero era el momento que ella lo vea salir, pero como que a la vez como que quería, pero a la vez no quería. ¿Pero por qué? Porque no hacía nada. Y porque tenía que moverse en fe, de creerle a Dios. Y eso es lo que muchas veces Dios quiere para tu vida, mamá, papá, joven, jovencita, abuelo, abuela. No mires el tiempo, no mires la edad, porque para Dios no hay tiempo, no hay edad. Dios te puede bendecir en cualquier momento. Yo vi a estas personas mayores moviéndose en fe y Dios la bendijo grandemente. Dios sanó su vida. En nuestra iglesia, la Luz de Cristo Jesús, hay una abuela que siempre viene los domingos a la mañana. Ella está primeramente ahí. Una mujer bendecida, una mujer que no se limitó, que no vio su edad, que no vio la enfermedad. Ella le creyó a Dios. Ella dio un paso de fe. Los médicos decían que ella tenía cáncer, pero ella dijo, no, yo no soy, eso no es mío. A mí Dios me va a sanar. No, pero acá está su no, pero a mí Dios me va a sanar. Y dio un paso de fe, y Dios la sanó, Dios la liberó. Hicieron estudio y no le encontraron nada. Y 86, 85 años. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios, porque le creyó a la palabra. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta, creerle a Dios, a la palabra de Dios. Jóvenes de 20, 30 años no creen. Entregados Y una ahí. persona de 85 años, 86, Dios la sanó de cáncer. ¿Pero por qué? Porque se movió. Nosotros, si queremos las bendiciones de Dios, tenemos que creer y accionar, movernos. Movió esa piedra. Movió la limitación, movió esa piedra, como decía vos, Carlos. Movió esa piedra y Dios la sanó, Dios la liberó. Por eso para Dios no hay límite. Los límites muchas veces los estamos poniendo nosotros. Para Dios no hay edad. La edad muchas veces la terminamos poniendo nosotros. No, yo ya tengo una edad avanzada. Abraham, un hombre de edad avanzada, y Dios le dio un hijo. Dios Casi lo 100 bendijo. años tenía. Y Dios lo bendijo. ¿Por qué nosotros le ponemos límite a Dios? ¿Por qué muchas veces nosotros nos terminamos quedando y estancando y viviendo una vida mala? Cuando Dios no tiene esa vida para nosotros. Dios tiene una vida de bendición. Una vida que nosotros veamos su gloria, veamos su poder, su manifestación sobre cada uno de nosotros. Es que muchas veces uno se queda con las malas experiencias que uno tiene. Yo capaz que en mi momento, capaz que yo tenía que creer en algo y no creí. O no, capaz que yo creo que di todo y cuando di todo no me salió. Y ya como que ya cuando me piden algo ya doy a medias. Como que uno también se basa en eso, en las experiencias malas que uno tuvo. Y lo está limitando a las nuevas experiencias que Dios nos quiere llevar. Capaz que Dios te quiere llevar a una nueva experiencia, a una nueva batalla, a una nueva bendición. Pero uno se queda con las experiencias, no sé, uno se queda con lo que pasó, con lo que le fue mal, con lo que fracasó. Y uno como que se basa en eso. Se queda con lo malo. Y eso es lo que no nos tenemos que quedar con lo malo. Tenemos que ir siempre hacia adelante. Dios siempre nos va a abrir una puerta. Dios tiene la puerta abierta. No veamos que está todo difícil, que está todo imposible. Dice la Biblia que para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas serán posibles.
serán posibles siempre cuando le crea a Dios, cuando confíe en Dios, cuando me mueva hacia adelante, cuando avance, cuando dé ese paso de fe. Mujeres que se movieron en fe y Dios la sanó, como la mujer de flujo de sangre, se movió en fe y Dios la sanó. Ella gastó su dinero, gastó todo y nadie le encontró la cura. Pero cuando dio ese paso de fe, Dios la liberó, Dios la sanó y Dios la bendijo, dándole la sanidad. La Biblia dice del padre Jairo, un principal de la sinagoga, tenía a su hija a punto de morirse, pero confió en Dios, dio un paso de fe, de no temer, de creerle a Dios, y Dios sanó a su hija, Dios la levantó, Dios la resucitó. Por eso muchas veces nosotros no tenemos que poner límites, no tenemos que poner tiempo ni edad, debemos creerle a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces Dios habla en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios habla a tu vida, mamá, papá, joven, jovencita, pero estás ahí, limitado en el mismo lugar, en la misma circunstancia, sufriendo, viviendo una vida mala, una vida de dolor, una vida de estancamiento, una vida de sufrimiento, quizás en los sentimientos? Y Dios quiere traerte una manifestación de su presencia a tu vida y no lo dejamos. Dios se quiere manifestar. Y no, pero yo quería que Dios me diera a esa persona, pero Dios vino en el momento justo. Dios siempre llega en el momento justo. Dios llegó a la vida de Marta y de María en el momento justo. No, pero ya murió el hermano, pero llegó en el momento justo. En el momento que ellos puedan creerle a Dios, de que ellos puedan confiar en Dios. Dios llegó en el momento justo. Jesús llegó en el momento justo en la vida de Jairo. No, pero ya había muerto la hija. ¿Pero por qué murió? ¿Por qué murió la hija de Jairo? Porque Dios quería que ellos crean que no hay límite para Dios. Para Dios no hay límite, los límites muchas veces lo estamos poniendo nosotros. Nosotros muchas veces ponemos esa piedra y esa piedra no la movemos. Dejamos, no, hasta acá llegué, yo no voy a lograr, yo no voy a avanzar, yo no voy a progresar, yo no voy a ser feliz porque esta es la vida. A mí me lastimaron, a mí me hirieron. Pero esa es la vida que Dios nos quiere dar. Es que muchas veces uno se queda, no, si ya no pude antes, hoy no creo que pueda. Como que muchas veces uno dice, no, pero si yo cuando di todo, no pude. Digamos, ¿a qué me llevaría ahora si doy todo? Tampoco voy a poder. Uno como que, me pongo ejemplo a mí mismo, ¿no? Digamos, capaz que yo quería dar todo estudiando, ponele. Capaz que daba todo, no sé, este fin de semana no salgo y me pongo a estudiar. Y capaz que era la peor prueba que tenía. Capaz que la que más estudiaba, capaz que me sacaba un 2. Y muchas veces uno se queda en eso. Y dice, no, pero ¿qué voy a hacer otra vez si yo sé que me voy a ir mal? Se queda con el fracaso, con lo que fracasó. Y Dios nos enseña que nos quedemos con eso. Dios nos enseña que sigamos intentándolo. Si no, un ejemplo, yo tengo una conocida que estaba estudiando y la rechazaron para ser, ¿cómo se llama?, de aviones, piloto de avión, y la rechazaron porque no dio el curso, no sé cómo se llama, el curso. Sí, un curso como que para que pueda llegar hacia arriba a poder manejar, y la rechazaron. Y ella se quedó con eso, se quedó con como que la abocharon. Y no, tiene que seguir intentándolo. Y así es la vida. Muchas veces las cosas no nos van a salir. Muchas veces las cosas, no sé, ¿por qué no vamos a quedar con eso? Por ejemplo, por un negocio. Si el negocio no te sale hoy, volvé a intentarlo. Volvé a intentarlo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tira la red. Nosotros muchas veces no lo intentamos, no seguimos, no persistimos en lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros nos entregamos en la primera, Carlos, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que muchas veces me he entregado en la primera situación, cuando Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros avancemos, conquistemos, construyamos. Un ejemplo, me acuerdo yo que estaba edificando mi casa. Y yo siempre decía, no voy a gastar por si la duda me falta. Mirá el pensamiento que tenía. No voy a comprar la cerámica porque por la duda si me falta, la semana que viene me quedo sin plata y no tengo. No. Y compraba una cerámica, una caja. Después la otra semana otra caja. Después la otra semana una puerta, un ventiluz. Pues sabes que muchas veces... Y esa es la fe, movernos. Eso es lo que tenemos que hacer, movernos. Muchas veces nosotros no nos movemos.
Ese es el paso que Dios quiere que nosotros demos. Ese es el momento que nosotros nos tenemos que mover. No cuando están todas las cosas bien. Cuando las cosas están mal, ahí es agarrarse de Dios, agarrarse de la palabra que Dios tiene, que Dios nos está dando, y movernos en fe. ¿Cuántas circunstancias has vivido y estás en el mismo lugar? Estás en la misma baldosa quizás, en la misma cerámica, y Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Es que lo que pasa es que no conocemos al Dios de lo imposible. No lo conocemos muchas veces. Y como que muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces cuando yo pienso, no, pero yo creo que no sé si voy a poder. Por eso queremos invitarte, a vos mamá, papá, a que conozcas al Dios que nosotros servimos. Que es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que todo lo hace. Es el Dios el único Dios que tiene el poder. Es el Dios que uno, si le pide creyendo, lo va a recibir. Porque dice la Biblia que Él va a conceder peticiones del corazón. Pero muchas veces uno no cree que esas peticiones van a ser concedidas. Eso es lo que pasa. Muchas veces uno cree que no. Lo que yo quiero, siento que no lo voy a poder conseguir. Lo que yo estoy necesitando, siento que es imposible. Vos fíjate cuál era la petición de Marta y de María. De ver a su hermano sano. De ver a su hermano libre de esa enfermedad. Y Dios la escuchó. Dios lo oyó. Pero no fue en el momento que ellos querían. Fue en el momento de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos tenemos que entender. Dios se va a mover a su tiempo, a su momento. Dice que Dios no se tarda en cumplir su promesa. Dios lo va a cumplir, pero a su manera de ser, a su manera de pensar. Dios lo va a cumplir y Dios lo va a hacer. ¿Cuántas veces nosotros nos terminamos enojando porque no recibimos? Porque creemos que Dios no está ahí. Y Dios está ahí. Dios nunca nos dejó, nunca nos va a abandonar. Dios no la dejó a Marta y a María. Jesús se quedó ahí 2 días más, pero fue. Y fue para que vean la gloria de Dios, para que vean la manifestación de que Dios la había escuchado, de que Dios había oído de ella. Pero a ella le faltaba creer. Le faltaba ese paso de fe. Le faltaba correr esa piedra que la limitaba, que la estancaba, que la dejaba en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento. Y Jesús vino para sacarla de ese lugar, para sacarla de este estatuto que se habían formado, de decir, no, acá está nuestra vida, una vida de dolor, una vida de sufrimiento. No es la vida que Dios tiene para tu vida, mamá, papá, joven, jovencita que estás del otro lado. Dios tiene una vida de felicidad, una vida de gozo. Acá hay personas que hemos vivido circunstancias malas, pero le creímos a la palabra de Dios, le creímos a Dios y hemos salido. Y Dios nos bendijo y hemos visto la gloria de Dios. Fuimos personas que quizás escuchamos palabra de Dios, estábamos del otro lado como oyentes, pero Dios nos trajo a su presencia, nos dio palabra, le creímos a la palabra y Dios bendijo nuestra vida. Dios obró sobre nuestra vida, porque dimos un paso de fe. Te habla una persona que no tenía nada, una persona que no tenía un hogar, no tenía una familia, que no sabía cómo poder llevar una familia, y Dios me dio una familia, Dios me dio un hogar, Dios me dio un lugar, Dios me dio un trabajo, Dios me bendijo. Fui una persona que vivía en autos abandonados, en lugares abandonados, pero le creía la palabra de Dios y Dios me bendijo y di ese paso de fe. Corrí esa piedra de muchas veces de incredulidad que estaba en mi vida, que yo no iba a poder lograr nada, que yo no iba a poder alcanzar nada, y pude correr esa piedra a través de ese paso de fe y Dios obró. Es que lo que pasa es que muchas veces uno abandona. Quizás estamos en el momento, quizás faltaba un día más para que veamos la gloria de Dios. En este caso faltaban 2 días para que Jesús llegue. Pero muchas veces capaz que abandona antes de tiempo. Quizás Marta creía desde, no sé, el momento que se murió o unos segundos antes, quizás sabía que si venía Jesús, se sanaba. Es más, le dijeron, si tú estuvieras aquí, esto no le hubiese acontecido a mi hermano. Pero su fe fue como que la dejó, ya está, ya siento que no, ya está, no vive más, ¿me entendés? ¿Y qué? 2 días después llegó Jesús, Marta creyó, y el hermano fue, otra vez. Pero muchas veces uno como que abandona, porque piensa que ya está, ya siento que no puedo. Pero yo quiero invitarte a vos, mamá, papá, joven, jovencita, abuelo, que este es el día que Dios puso para que veamos su gloria.
que este es el día preparado. Quizás pasaron meses, quizás pasaron años, días que vos decís, che, no caso una. Che, siento que no pego una. Siento que lo que quiero hacer no lo puedo conseguir. Pero yo siento que este es el día que Dios puso. El día que Dios preparó desde antes de la función para que veamos su gloria. Pero es el momento de creerle. Es el momento de que hoy, de que nos levantemos en fe. Es el momento de que Dios puso para que consigamos esa victoria que estamos pidiendo por meses. Es el momento que Dios está preparando, pero es el momento que uno crea. Es el momento que uno cambie esa forma de pensar, de decir, ya está, ya pasó el tiempo. El tiempo no pasó. El tiempo se está presentando hoy mismo para que uno pueda conseguir lo que uno quiere. Pero muchas veces uno no quiere hacerlo en el tiempo que Dios quiere. Muchas veces uno quiere en el tiempo que uno quiere, que uno le parece, ¿no? Que yo creo que si venía hace 2 días atrás, como que no íbamos no sé, el luto no pasaríamos. Como que uno se quiere limitar de cosas, pero hay cosas que son necesarias muchas veces para que uno vea la Por gloria eso, de Dios. como decíamos al principio, Dios llega en el momento justo, en el momento oportuno, en el momento que tiene que llegar para poder sacarte de ese lugar, de esa mala situación, de ese momento de dolor, de ese momento de sufrimiento, de ese momento que estás viviendo quizás en la salud, en la economía, con los hijos, con la casa, con la familia. Dios llega en el momento justo. Dios no se tarda en cumplir su promesa. Si Dios te dio una promesa de que te va a bendecir, Dios lo va a cumplir. Solamente créele a Él, confía en Él y Él se va a manifestar y vas a ver la gloria de parte de Dios. Por eso no te quedes, no te limites, no te estanques, no te quedes en ese lugar, en esa baldosa, en ese mismo lugar. Creerle a Dios, avanzar, da ese paso de fe. Hoy le voy a creer a la palabra, hoy le voy a creer a lo que Dios me está diciendo. Hoy voy a creer al mensaje que Dios puso sobre mi vida. Y créele que Dios se va a manifestar. Yo estoy seguro que Dios se va a manifestar sobre tu vida, mamá, papá, joven, jovencita. Créele a la palabra de Dios. Si Dios te dijo que te va a sanar, Dios te va a sanar. Él es nuestro sanador, dice la Biblia. Que por su llaga nosotros somos curados y somos sanados. Él se llevó las enfermedades y sufrió los dolores. Él lo padeció todo en la cruz del Calvario. Y Él llega siempre en el momento justo. No, pero ya estoy enfermo. ¿Y qué no creemos? Si yo le creo a Dios, Dios me puede sanar. Los médicos pueden decir que es imposible. Sé que los médicos están puestos por Dios. Pero los médicos van a dar ese paso de decir... Van a confirmar. Van a decir, estás sano, no tenés nada. ¿Qué sucedió? Un milagro de parte de Dios. Dios hace los milagros. Dios hace la obra. Los médicos están puestos por Dios, sí, pero ellos son los que van a confirmar de que Dios te sanó. Aunque muchas veces tenés a tu alrededor personas que no están creyendo, pero vos les podés impartir esa fe. ¿Cómo le puedo impartir esa fe? A moverme en fe, a dar pasos de fe, a los momentos difíciles, y yo voy a salir de estas circunstancias, yo voy a salir de este momento, yo voy a salir de este lugar que me está atacando, que me está limitando, que no me estás dejando ver la gloria de Dios. Y voy a ir hacia adelante y Dios me va a mostrar su gloria, Dios se va a manifestar grandemente. Dios tiene tantas cosas para vos, mamá, para vos, papá, para vos, joven, para vos, jovencita. Personas que están en los vicios de la droga. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios te muchas veces los jóvenes creen que no van a poder salir de eso, de la droga. Y yo soy un testimonio porque yo salí y yo creía eso, me acuerdo, cuando ya hace un tiempo atrás. Yo pensé que siempre iba a estar así, siempre iba a estar en la droga. Hasta que conocí a Cristo, llegué a la iglesia y Dios cambió mi mentalidad. Porque Dios te cambia la mentalidad, Carlos. ¿Pero por qué cambió tu mentalidad? Porque quisiste salir, porque diste un gran paso. Pero muchas veces personas que están del otro lado no quieren dar ese paso. De decir, Dios me puede sacar de este lugar. Porque piensan que no puede. Yo también era un joven que también tomaba de lunes a lunes. Salía de lunes a lunes. Estaba todos los días. Y yo decía, y cuando yo dije, no tomo más, no tomo más. Y no tomé más. Es una decisión. Tomaste una decisión de dar un paso de fe, de decir, yo puedo salir, yo puedo avanzar, yo puedo ser una persona nueva, diferente, yo puedo ser una vida transformada. Y diste ese paso de fe y Dios liberó tu vida. Dios se mueve por fe y esa es la fe que está en cada uno de nosotros. Esa es la medida de fe que está puesta por Dios en nuestra vida, que nosotros muchas veces no la estamos utilizando, que muchas veces nosotros la tenemos ahí
guardada, archivada. ¿Y cuántas veces Dios se quiere manifestar? ¿Cuántas veces Dios se quiere glorificar? ¿Cuántas veces Dios se quiere manifestar sobre nuestras vidas? No lo dejamos. Es el momento que pongamos nuestra fe en Dios. Es el momento de poner nuestros ojos en alto y decir, bueno, voy a confiar en Dios y yo sé que algo bueno va a salir. Voy a poner mi fe en Dios y sé que esto que yo pasé con mi fuerza, yo sé que no va a volver a pasar. Que muchas veces uno dice, no, yo con mi fuerza no pude. Bueno, pero hacerlo una vez más. Hacete vos mismos ese desafío de Volver a decir, intentarlo. bueno, Volver a intentarlo. es que muchas veces uno si intenta, muchas veces uno lo hace sin ganas. Yo creo que es el momento de hacerlo. Y si lo haces, si vos decís, lo voy a hacer, es con más ganas. Es como, por ejemplo, ¿no? El querer es poder, dice. Yo quería hacer, por ejemplo, mi pieza. Y capaz, no, voy a intentar comprar esto. Cuando decía intentaba, la plata me la tiraba en No lo cualquier hacías. cosa. Me iba a comer un pancho yo y me gastaba la plata. Cuando dije, voy a hacer mi pieza, me limité de cosas malas. Se ríe Javi. Y dije, bueno, está, voy a hacerlo. Eso fue lo que me movió a que yo haga, el hacer. Porque dije que si Dios me bendijo para esto, me va a bendecir para que haga la otra cosa. Pero que tuve que creer en Dios. Tuve que poner mi fe, mi esperanza en Dios. Y no es lo que yo estaba viendo de que, no sé, capaz que no tenía plata, que no tenía trabajo, que no tenía esto, lo otro. Y no malgastar también. Vos fíjate que una de las cosas que la persona cuando quiere progresar, quiere salir, lo primero que piensa es tener. Si yo tengo, lo hago. Y Dios es moverte, que lo vas a lograr. Espera tener todo, no sé, No, yo tengo que una tener persona 10 pone- millones de pesos. Una persona quiere ser su casa. Y espera, no, si yo cuando tenga la plata, recién voy a empezar a comprar. No, empezate a mover. La fe es un movimiento. Averiguá. No, pero no tengo trabajo. Averiguá. Dios se puede manifestar en tu vida. Dios se puede glorificar en tu vida. ¿Cuántas veces Dios se quiere manifestar y no lo dejamos? Porque nos ponemos límites. Porque decimos, no, porque no tengo, porque no estoy trabajando. No sabemos cómo Dios se quiere mover. No sabemos cómo Dios se quiere glorificar sobre nuestra vida. ¿Cómo se quería glorificar Dios sobre la vida de Marta y de María? Cuando su hermano estaba muerto, para ellos, pero para Dios estaba vivo. Para Dios estaba durmiendo. ¿Cómo se quería manifestar Dios en la vida de la hija de Jairo? Cuando la hija estaba muerta. Pero ellos tenían que creerle a Dios y Dios se manifestó. Ellos pudieron ver la gloria de Dios porque dieron un paso de fe. No temieron, no se angustiaron, le creyeron a Dios y Dios hizo la obra. Personas que quizás están del otro lado quieren avanzar, pero están esperando tenerlo para poder hacerlo. Y debo hacer para poder tenerlo. No debo mirar mis circunstancias quizás económicas, lo que tengo en el bolsillo. Movete, averiguá, querés lograr algo, averiguá, movete, no vayas a un lado, vea a muchos lugares y decir, Dios me va a sorprender. Pedile a Dios, dice la Biblia, que todo lo que le pidamos orando y creyendo, lo vamos a recibir. La palabra dice que para el que cree no va a ser avergonzado. Si yo me muevo en fe, si yo doy ese paso de fe, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. Si Dios está con nosotros, si Él está siempre en todo lugar, aunque nosotros muchas veces no lo vemos, no lo toquemos, Él está ahí. Él está esperando el momento que su hijo dé ese paso de fe para poder glorificarse. Podés lograrlo, podés alcanzarlo, mamá, papá, joven, jovencita. Tu vida no está terminada, tu vida no está en un lugar de dolor, de sufrimiento, tu vida está en un lugar de felicidad, de gozo y de alegría. Esa es la vida que Dios tiene para ti. Dios tiene una gloriosa vida, una vida poderosa, una vida de felicidad, que tú puedas avanzar, que tú puedas lograr, pueda dar testimonio de su grandeza y de ese poder, de la manifestación sobre tu vida. Por eso no te limites, no te quedes, no digas no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr. Corre esa piedra. Es un momento que debemos correr esa piedra de incredulidad, de duda, de dolor, de sufrimiento, de esa vida que te llevó muchas veces a estar en un mal momento. Dios tiene una nueva vida, pero para ir a esa nueva vida debo tener ese paso de fe. Debo correr a esa piedra y voy a ver la gloria de Dios. Por eso yo te invito, tú que estás del otro lado, vamos a hacer una oración para que Dios sobre en tu vida. Quizás hoy estás pasando un momento difícil, yo no sé las circunstancias que estás viviendo,
pero créele a Dios, confía en Dios y Dios se va a glorificar. No vas a ser avergonzado. Si le crees solamente a Él, Él puede hacer todas las cosas. Quizás para el mundo es imposible, para la persona es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Dios puede sanar, Dios puede liberar, Dios puede romper cadenas, Dios puede transformar vida en todo momento. La Biblia nos habla de los grandes milagros que Dios hizo, porque personas dieron un paso de fe, almas dieron un paso de fe, y tú quizás sos de esas personas que Dios está esperando que des ese paso de fe, para poder bendecir tu vida, para poder sanarte, para poder bendecirte, para poder liberarte, sacarte de ese lugar de que estás viviendo, quizás en tus sentimientos, quizás en la salud, en la casa, en el hogar, en la familia. Dios no te puso en ese lugar. Ese lugar muchas veces lo terminamos poniendo nosotros. El lugar de Dios es que nosotros seamos de bendición, que nosotros seamos libres y que nosotros nos gocemos en su presencia. Esa es la manifestación que Dios quiere traer sobre nuestras vidas. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Por eso queremos presentarte a este Dios, a un Dios real, a un Dios poderoso, que de toda circunstancia se puede salir, de todo momento se puede salir. No hay nada imposible para el Dios de toda carne. Por eso, donde quiera que te encuentres, yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar y Dios va a bendecir tu vida. Padre celestial, mi Dios amado, Señor, hoy estamos delante de ti, Padre, en estas ondas radiales, Señor, pidiéndote, mi Dios amado, por cada una de las necesidades, Padre, por cada una de las peticiones, papá, por esa persona, papá, que está viviendo un momento difícil en la salud, en la economía, en los sentimientos, papá. Esta persona, Padre celestial, que anhela ser sana, que anhela ser libre, Padre, que anhela ser de bendición, mi Dios, obra en su vida, Padre. Obra en su corazón, papá, esta persona, Padre, que está sufriendo dolencia, Padre. Esta persona que tiene una enfermedad terminal, mi Dios amado. Esta persona que está siendo desahuciada por la ciencia médica, Padre. Pedimos que tu poder esté obrando a la distancia, Padre. Esta persona, mi Dios amado, que está en un hospital, en una clínica, Padre, con una enfermedad, mi Dios amado, que los médicos no están encontrando la cura, Padre. Nosotros ponemos esta petición delante de ti, Padre, porque escrito está en tu palabra de lo que es imposible para los hombres, Padre. Para ti todo es posible, Padre. Nosotros creemos que tú puedes sanar, tan solo di la palabra, Padre. Y esta persona se va a levantar, esta persona va a ser sanada, Padre. Quitamos toda piedra de incredulidad, de duda, mi Dios amado. Creemos en ti, mi Dios eterno. Obra sobre los niños que están en neo, Padre. Pedimos por cada una de esas criaturas, Padre celestial. Escrito está en tu palabra, Padre, que de tales es el reino de los cielos, Padre. Oramos por esta vida, Padre, que no puede dormir, que está atormentada, Padre celestial, que tiene malos sueños, Padre. Libera, Padre, los sueños, Padre. Libera, Padre celestial, para que esta vida pueda descansar, Padre, mi Dios amado, Señor. Te pedimos, Señor amado, por esta vida que está en situación de calle, Padre celestial, que cree, mi Dios amado, que ya no hay esperanza, y escrito está en tu palabra que tú eres una esperanza viva, mi Dios. Abre esa puerta de trabajo, Señor. Abre las ventanas de los cielos, porque escrito está que tú derramarías bendición hasta que sobreabunde, mi Dios. Obra, mi Dios amado, en esta persona que está escuchando, mi Dios amado, Señor. Esta persona que está en los vicios de la droga, del alcohol, mi Dios, libera su vida, Padre. Libera su mente, Padre. Esta persona que está a punto de tomar una mala decisión, a punto de suicidarse, Padre. Libera esta mente, mi Dios. Libera esta alma, que esta vida pueda ser libre, mi Dios amado, Señor. Que tu presencia, Padre, se esté moviendo y glorificando, Padre. Obra sobre cada una de las almas, Padre. Obra sobre cada una de tus hijos, mi Dios amado, Señor. Que tu gloria se esté manifestando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Papá, mamá, joven, jovencita, abuela, abuela, donde quiera que te encuentres, declárate libre, declárate sano, declárate bendecido, porque Dios ha hecho la obra en tu vida. Nosotros estamos invitándote en este día a nuestra iglesia. Si tú no tienes una iglesia, no te estás congregando, pero si tienes tu iglesia, congrégate
Ve a la presencia de Dios. Pero si no tienes una iglesia, nosotros te hacemos una invitación. Nuestra iglesia se llama la iglesia La Luz de Cristo Jesús, que está situada en la localidad de Rafael Castillo. La calle es Méndez de Ande, 1621, pegadito a la única IPF de Carlos Casares. Estamos ahí pegadito. Queremos invitarte a que puedas venir a escuchar palabra de Dios. Hoy hemos vivido 2 reuniones gloriosas, 10, 14, y ya ha arrancado la última reunión de las 17 horas. Tenemos reuniones de martes a domingo, 10, 14 y 17 horas. No puedes decir no tengo tiempo, no tengo hora. Para Dios siempre están las cosas, todo posible. Si Dios pone un horario, no puedo ir a la mañana, puedo ir a la tarde. No hay excusa. No hay excusa para Dios. Por eso, 3 reuniones por día tenemos de martes a domingo, 10, 14 y 17 horas. Hoy día sábado, día de sanidad. Dios se ha manifestado en las reuniones, y en esta reunión creemos que Dios está haciendo la obra, que Dios está haciendo milagros, que Dios te está trayendo sanidad. Y mañana, día del Espíritu Santo, 3 reuniones, 10, 14 y 17 horas, donde estará nuestro siervo el pastor Osvaldo Ortiz llevando la palabra de Dios. Congréguese, esfuércese y va a ver la gloria de Dios. Crea en su palabra, muévase fe, dé ese paso de fe, porque Dios tiene una vida de bendición. Dios tiene una vida de prosperidad, de sanidad, de manifestación sobre tu vida. Dios tiene una vida que tú tienes que tener, que de gozo, que de alegría. ¿Hace cuánto que quizás no sonríes? ¿Hace cuánto que quizás no te alegra? Y Dios te quiere llevar a ese lugar para que seas de bendición. Por eso yo quiero saludarte, mamá, papá, joven, jovencita. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.